El título lo estuve pensando mucho. De hecho, cuando tuvimos que decir la hora, me costó mucho. Primero me inscribí, decidí la hora y el día al que iba a hacer la presentación, pero tenía claro de lo que quería hablar, pero lo que no tenía claro era del título. El título me parece muy importante porque esta es nuestra última presentación y quería hacer un resumen de lo que ha sido nuestro paso, por lo menos el mío, mi paso por esta presentación, por esta certificación G4. Para mí ha supuesto un reto increíble. De hecho, esta presentación, Atrévete, el límite es el cielo, está dirigida hacia la conquista de nuestros miedos interiores. Yo en mi vídeo de presentación, en su momento, el que lo pudiera ver, ya dije que yo estaba aquí porque tenía que hablar en público. Yo creo que no del todo, porque bueno, sigo estando nerviosa y me sudan las manos, pero lo he superado bastante. Y es un trabajo que he ido haciendo con el apoyo de todos vosotros, con el apoyo muy especial de Maritza, que no sé si está por ahí, pero la mujer ha estado apoyándome en todo momento. Y primero quería darle las gracias públicamente a Maritza porque seguramente sin ella yo no estaría aquí, lo hubiese vuelto a abandonar. De la generación G3 y cuando llegó la parte de las presentaciones abandoné y Maritza me dijo, ¿cómo haces eso? No abandones y tal. Y ya cuando Francisco dio una oportunidad para volver a la G4 y terminar lo que había empezado, no me lo pensé y dije, bueno, esta es la mía y gracias a su apoyo lo he conseguido. Bueno, y al apoyo de bastantes de vosotros. Bueno, voy con la presentación. Atrévete, el límite es el cielo. No es más valiente el que tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Eso está muy claro. Todos tenemos miedos en algún momento. Bueno, en algún momento y en muchos. Todos tenemos miedo a algo, a alguien, a alguna situación. El miedo es una sensación que aparece cuando estamos ante una situación en la que nosotros no tenemos suficientes armas para afrontarla. Si nosotros tenemos armas para afrontar esa situación, la sensación no es de miedo. Se puede quedar en cierto temor, puede pasar cualquier otra cosa, pero no es miedo. Hay gente que dice, no, yo no tengo miedo, yo tengo ansiedad o tengo estrés. Eso es una forma muy tonta de envolver una sensación y muy primaria. El miedo es como la felicidad, como la alegría, son sensaciones primarias que nosotros en realidad no controlamos. Más adelante os voy a poner un vídeo para que veáis, esto es lo que a mí me ha pasado, ¿vale? A ver si soy capaz de cargar el vídeo, esperemos que sí. Vale, está aquí. Es 1 minuto y medio, ¿vale?
Espero que os haya gustado. Esto es un resumen de lo que en realidad es el miedo. Tú vas echando para atrás, vas reculando y él se va haciendo contigo. Poco a poco se va haciendo con tu vida, se va metiendo en todas las situaciones de tu vida. Empiezas por un miedo pequeñito y cuando te quieres dar cuenta, eres una persona totalmente miedosa. Los miedos están en nuestra mente, Carla, sí es cierto, y nosotros los creamos y nosotros los podemos vencer. En la última parte del vídeo se ve perfectamente que es que los miedos son, una vez que tú decides que vas a por él, en realidad luego te das cuenta y dices, joroba, y esto es lo que me ha tenido a mí, me ha impedido a mí vivir durante todo este tiempo, o hacer lo que quería hacer. Es que no, es que yo he estado perdiendo el tiempo durante toda mi vida. Quería hacer pues como un pequeño repaso de los miedos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que se ocurre cuando empiezas sobre el miedo dices, ¿nacemos miedosos o nos hacemos miedosos? Y investigando, pues he llegado a la conclusión de que no. Nacemos sin miedo, nacemos solamente con dos miedos biológicos, el miedo a las alturas y el miedo a los ruidos fuertes. Son miedos que lo que hacen es que el bebé sobreviva, nada más. Sin embargo, esos dos hay un estudio que pusieron a un bebé pequeñito de pocos meses en una parte de suelo opaco, que no se veía nada, un suelo normal y corriente, y otra parte de suelo que era totalmente transparente y se veía debajo lo que había. Entonces, el bebé en ningún momento quería ir a la zona transparente, que claro, ahí tenía sensación de espacio y parecía que se iba a caer. Sin embargo, si al niño le ponían delante el padre y el padre o la madre le llamaban con mucho cariño, el niño tiraba hacia adelante solamente por ver al padre. Se fiaba tanto de su padre, de que su padre jamás le podría hacer ni decir nada malo, que tiraba hacia adelante y pasaban directamente por encima del cristal. Sin embargo, hicieron esa misma prueba con las tortugas y con los patos, y los patos se iban a la parte del cristal. Qué raro, ¿verdad? Que los patos se vayan a la parte del cristal y los mamíferos, todos los mamíferos se fueran a la parte opaca. Cada uno sale con unos instintos biológicos que están orientados hacia la supervivencia. Eso está clarísimo. Entonces, a través de la educación de los pueblos, pues entonces vamos aprendiendo y vamos desaprendiendo miedos. Por ejemplo, cuando se pusieron a hacer los rascacielos en el siglo XIX, al principio del siglo XX, cuando se pusieron a hacer los rascacielos en Nueva York, se encontraron con que no tenían gente que los construyera porque nadie se quería subir tan alto. Entonces, tuvieron la suerte de que alguien sabía que los indios cherokees no tienen ese problema. Los indios cherokees no tienen miedo a las alturas. Debe ser por no sé qué hacen ellos allí en su pueblo, que deben de estar todos muy acostumbrados, y los rascacielos de Nueva York los construyeron los indios cherokees. Pero es que cuando ya estaban construidos, tenían el segundo problema, es que los ascensores, como imaginaros, del siglo XX, tardaban una barbaridad y la gente no quería subir a los ascensores porque tardaban muchísimo y les daba miedo. Y tuvieron que poner hilo musical para que a la gente se le olvidara que estaban muertos de miedo y lo que tardaba eso. Es que hicieron que poco a poco la gente se fuera haciendo a los ascensores. ¿Os imagináis ahora, a no ser que tengas claustrofobia, a quién le da miedo entrar en un ascensor? Pero el problema no es el ascensor, sino el espacio tan cerrado. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Y lo mismo pasaba con los antiguos. Los antiguos tenían miedo a los eclipses. ¿Por qué? Porque se creían que era una mala señal de los dioses, se habían enfadado con ellos, incluso se ponían a hacer ahí sacrificios y demás. Entonces, está muy claro que los miedos se aprenden, se desaprenden, pero también tienen mucho de cultural. La sociedad en la que vivimos, antes Andrés lo hablaba un poco con respecto a la excelencia y las sociedades de lo que se llama el tercer mundo, que ahora son los países, ya quisiera yo vivir en uno de vuestros países del tercer mundo, o lo cambio por España, pero ya. Y eso que nosotros somos del segundo mundo o algo de eso, ¿no? Pues yo lo cambiaba ahora mismo, tal y como está la situación. Bueno, pues él lo decía, que la excelencia, pues la excelencia es intrínseca, tenemos que buscar la excelencia. Entonces, Daniel Goleman, que es una persona que se ha dedicado a investigar mucho sobre la inteligencia emocional,
Hay un libro, supongo que lo conoceréis todos, y si no, yo de verdad que os invito a que lo leáis, yo lo he leído. Tiene una frase que es que a mí me dejó el tío súper impactada. Y es cierto, si te pones a analizar todo esto despacito y seriamente, es cierto. Nos vemos obligados a afrontar los retos que nos presenta el mundo con recursos emocionales adaptados al Pleistoceno. Y esto es que tenemos un cerebro, que todos más o menos sabéis que el cerebro se ha ido haciendo a lo largo de nuestra evolución. Y tiene tres partes. Tiene el cerebro rectilíneo, el emocional y tiene el cerebro, el neocórtex. El rectilíneo es el primitivo, es el que se encarga de las emociones. Bueno, eso lo aquí en la siguiente diapositiva se ve bastante bien. ¿Vale? El cerebro rectilíneo es el que se encarga de las emociones, entonces está compuesto por la amígdala y el tálamo. El tálamo es la torre de control del cuerpo, por así decirlo, ¿no? A él le llegan los estímulos y él decide lo que tiene que hacer. Entonces le manda un mensaje a uno, le manda otro mensaje a otra parte del cerebro y pone el cuerpo en funcionamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el tálamo le manda un mensaje a la amígdala y le manda otro mensaje al neocórtex. El problema es que la amígdala está en el cerebro primario, que está al lado del tálamo. Y el neocórtex es la parte de fuera, es la parte que tiene los dos hemisferios. Y está bastante más lejos, con lo que la información pasa primero por la amígdala, que es la parte de los sentimientos y de las emociones, pasa antes que por el neocórtex, que es la parte del cerebro pensante. Entonces, el problema que tenemos es que cuando nos llega una sensación, pasa primero por la amígdala y la amígdala se pregunta, ¿esto me puede hacer daño? ¿Esto lo odio? ¿Esto me produce ira? Y si responde que sí, entonces ya no se lo piensas. Toma el control del cuerpo y empieza a mandar mensajes a todo Dios, a todas las partes del cerebro, activa todo tipo de hormonas, activa los músculos, activa la respiración, activa la sangre, activa todo de tal manera que nos pone en modo respuesta para la lucha o la huida. Porque sigue pensando que estamos viviendo en las cavernas. Y entonces él sigue reaccionando. Ya ves tú. Lo que pasa es que, claro, es cierto que hemos estado mucho más tiempo en las cavernas que en las ciudades. Y ese es uno de los problemas, porque hay muchas veces que perdemos el control de esa manera. Dices, no, ¿qué me pasa? ¿Por qué he perdido yo el control? Pues es simplemente biología. Entonces, esto me hizo mucha gracia, porque leyendo decía que las cebras no tienen estrés porque no tienen imaginación. Y claro, una de las características que han hecho que la raza humana haya evolucionado hasta donde ha evolucionado es la imaginación. Pero claro, es que eso es un arma de doble filo, porque nuestra imaginación nos permite hacer grandes cosas, pero también nos crea grandes barreras. Nos permite imaginar y angustiarnos por cosas que todavía no han pasado. Entonces, como el cerebro no distingue entre la imaginación y la realidad, ¿qué pasa? Que nosotros nos ponemos a imaginar, bueno, mañana ya verás, voy a hacer la presentación, me voy a bloquear, me voy a quedar, fíjate, me van a sudar las manos, uy, no me va a funcionar nada, ya verás, y empiezas a ponerte nervioso, y no ha pasado todavía. Eso a las cebras no les pasa, eso nos pasa a nosotros, nada más. Entonces yo quiero ser una cebra, pues entre otras cosas porque el estrés, una vez que lo acumulas, que es el famoso miedo acumulado que decimos que lo disfrazamos de estrés, una vez que lo acumulas puede crear enfermedades muy graves. Bueno, de hecho hay gente que le pegan infartos, todos sabemos del típico ejecutivo que le ha pegado un infarto porque lleva estresado tropecientos mil años. Y eso es porque tiene alguna amenaza encima, no tiene las armas adecuadas para responder y se mantiene en un estado de alerta constante. Entonces, claro, el cuerpo no puede mantenerse en un estado de alerta constante. Tú no puedes tener las hormonas disparadas constantemente, no puedes tener la adrenalina, ni corticoides, ni la dopamina a unos niveles altísimos, porque eso es tóxico para el cuerpo. Entonces, ya te digo que el miedo nos hace más prudentes. Y ese es el miedo equilibrante. Ese miedo puede llegar a ser nuestro amigo. Ese miedo puede impedir que nosotros nos despeñemos, que cojamos un avión sin saber pilotarlo. Es un miedo que nos hace prudentes y evita que nos pase nada malo.
Ahí la educación también tiene mucho que ver. En esta parte de la educación tiene muchísimo que ver. Entonces, las amenazas que nosotros tenemos del miedo dependen muchísimo de la percepción que nosotros tengamos. La foto de Juan sin miedo. Juan sin miedo se pasó el cuento buscando el miedo y al final descubrió su miedo cuando se enamoró, se fue al castillo y empezó a comer perdices y dijo, ¡ay va! Que ahora sí tengo miedo porque puedo perder lo que yo más quiero en este mundo, que sea mi mujer. Ahí fue cuando descubrió el miedo. No descubrió el miedo corriendo aventuras ni andando por ahí. No, descubrió cuando vio algo que a él le hacía sentir miedo. El resto de las cosas no le habían hecho sentir miedo, solamente eso. Entonces nuestra percepción depende muchísimo de la confianza que tengamos en nosotros y eso depende de la educación que hayamos recibido y de lo que nos haya pasado hasta ese momento. ¿Ves? Nuestra personalidad, la educación, las experiencias que hayamos dado, todo influye muchísimo. Sin embargo, cuando el miedo prudente se convierte en miedo paralizante y te anula y te deja sentado en una silla con la cabeza entre las piernas, temblando, como la pobre tortuga, nosotros en una silla, él metido dentro de su caparazón, eso se convierte en miedo tóxico. Y eso hace que perdamos nuestra vida. Eso afecta toda nuestra vida, afecta nuestras decisiones y todos nuestros actos. Y no podemos dejar de sentir ese miedo a no ser que nos pongamos manos a la obra, porque es un miedo totalmente paralizante que se mete dentro y no deja actuar, la gente no deja actuar. Por eso la gente se queda así, se queda paralizada. Lo bueno que tiene esto es que sabiendo que si aumentamos nuestra confianza, nos elevamos como personas y podremos conseguir atajar esos miedos. Entonces, pues dado a través de la experiencia, lo que decía antes Andrés, con la experiencia al fin y al cabo es acción. Si tú te dedicas a hacer cosas, tomas experiencia y consigues hacer más cosas y atraviesas el miedo y consigues darle. Si te quedas en el caparazón, pues él se hace contigo. Entonces, todo esto depende de la lucha que nos queramos hacer, ¿vale? ¿Estamos dispuestos a luchar? ¿Creemos que lo podemos conseguir o no lo podemos conseguir? Yo no quiero vivir con miedo. La confianza se puede recuperar, se gana atravesando retos, se gana haciendo esto que estamos haciendo nosotros. Cada uno, ya hablé al principio, dije que cada uno tenía sus motivos. Mi motivo era el miedo a hablar en público y era un miedo que me paralizaba. Yo era delegada sindical en mi empresa y entre otros motivos dejé de serlo porque me daban pavor hablar en las asambleas. Entonces, claro, llega un momento en el que yo decía, no, yo no hablo, habla tú, pero yo decía, va a llegar un momento en el que voy a tener que hablar, que claro, no me queda más remedio. Y dije, bueno, pues aquí hemos llegado, yo dejo esto, pero pensando tranquilamente en casa, luego llegué a la conclusión que dije, bueno, es increíble, si yo permito que el miedo deje de hacer algo que a mí me gusta, que es el sindicalismo, estar ahí y echar una mano a mis compañeros y luchar por nuestros derechos, ahora que estamos en una época tan mala en España, en el trabajo, digo, si yo permito que eso suceda, a partir de ahora voy a entrar en una espiral que puede, no sé hasta dónde puede llegar esa espiral. Puedo llegar a caer bastante bajo, pues tipo tortuga. Si te dejas, ahí está. La diferencia se hará en ti cuando aceptes que tienes ese miedo y sepas lo que puedes llegar a ser, no lo que en realidad eres. Cuando tú te sientas y te plantas y dices, bueno, vamos a ver, yo quiero, en mi vida quiero hacer esto y quiero hacer esto y quiero hacer esto y quiero hacer esto, ¿por qué no lo hago? Tú les habéis preguntado, todos los sitios te dicen, acción, 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 tienes que tomar acción y te dan 5 pasos y el quinto es la acción. Dice, bueno, sí, pero ¿por qué no tomo acción? ¿Por qué la mayoría de la gente no toma acción? Porque no es tan fácil. Si no, la gente no estaría estancada. Si fuese ya, ¡hala, venga, vamos a tomar acción, ya está! Hombre, pero tú ¿por qué no tomas acción? Hay que jorobarse, no, algo muy fuerte tiene que haber dentro de la gente para que no tome acción. La gente no es vaga porque sí.
La gente no va a decir, no, mira, prefiero ser pobre y tener eso, lo de la vaca, ¿no? Prefiero tener una vaca y no, la gente se aferra a eso por miedo, porque es lo único que sabe, lo único que conoce, tiene bueno, cada uno tiene la cultura que tiene y las posibilidades que tiene. Pues si tienes la desgracia de nacer en un pueblecito a los que no tienes acceso a ni tan siquiera quizá a ir al colegio, pues fíjate, pues entonces es que ya, pues ahí sí que es el miedo, vamos, es el modo de vida. A la gente la machacan y la manipulan a través del miedo. Los medios de comunicación nos manipulan a través del miedo. El miedo mueve el mundo ahora mismo. Si no, no tenéis nada más que ver el pifostio que se ha montado después de lo de las torres Kio. O sea, pues después de las torres estas de los americanos, de lo de los aviones. Porque la gente se aterrorizó. Los americanos dijeron, ¿qué? ¿Que nos puede pasar esto a nosotros? De eso nada. Cerramos las fronteras, todo el que no sea americano es un terrorista, todo el que sea musulmán muchísimo más, y como sea negro cualquier cosa, a Guantánamo, que nosotros no queremos pifostios. Entonces, ¿qué? El miedo mueve el mundo. No es decir, toma acción. Sí, no, sí yo tomo acción, pero a ver cómo lo hacemos. Es que no es tan fácil. A ver cómo lo hacemos. Es un proceso de pérdida de confianza. Eso, lo que pasa que, por ejemplo, con lo de los atentados, pues fue un proceso bestial. Fue un proceso que dijiste, madre mía, es que de la noche a la mañana se nos cayó el mundo. ¿A quién se le ocurre que se iban a saltar toda la seguridad que tienen los americanos y se iban a cargar las dos torres más emblemáticas? Claro, entonces, ¿qué pasó? Que se nos hundió el mundo debajo de los pies. Y ahí, dicen, no, ahí ha empezado un nuevo orden. Ese nuevo orden ha sido el orden del miedo. Desde entonces, ir en avión, yo me acuerdo que antes en Madrid, vamos, te hacían un controlillo, pero bueno, tampoco era muy... Yo iba a Tenerife bastante y no había problema. Es que pasaba la maleta por los escáneres, pero vamos, el guardia civil te va mirando para otro lado. Ahora te vuelven loco, te tiras 2 horas para poder coger el avión, decir, oiga, bueno, que ya está bien, que es que nos tratan a todos como delincuentes. Entonces nosotros, todos nacemos amorosos y confiados. Los niños lo único que necesitan es que los quieran. Y una vez que los quieren, pues nada, ellos duermen tranquilamente, no tienen mayores problemas. Luego es la sociedad la que nos mete en el colegio y adiestra a los profesores para que nos estén diciendo todo el rato, esto lo has hecho mal, y esto lo tienes que repetir, y a ver si te aplicas en esto, pero no te dicen, muy bien. Estás mejorando, poco a poco lo vas a conseguir, no te van dando ánimos, ellos se dedican solamente a resaltar lo que haces malo. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú eres un niño pequeñito, apareces en el cole, de repente sales de la seguridad de haber estado con tu madre, con tu abuela o con quien te haya estado durante todo ese tiempo cuidando, te sueltan allí y te empiezan a decir lo malo que eres, lo mal que hacen las cosas, pues yo debo de ser muy poco, o sea, porque joroba, es que lo hago todo mal, no hago nada bien. Entonces, claro, ese es el problema. Ahí viene la pérdida de confianza. A un niño que es muy impresionable, tú le machacas de esa manera y en un año te has cargado su confianza. ¿Y qué hacemos? Pues nos metemos en capas. Nos vamos poniendo capitas, pan encima, y vamos tapándonos para evitar que esos ataques externos lleguen hasta el centro, lleguen hasta nuestro corazón. Nosotros tenemos que preservarnos y la única manera que se nos ocurre es esa. Hay una anécdota muy buena de, un pueblo budista, yo qué sé, pues por ahí, por las montañas, tenían un Buda de oro y llegaron los japoneses o los chinos, que fueron los que les invadieron, ¿no? En el Tíbet fueron los chinos, sí. Bueno, pues llegaron los chinos y estaban buscando el Buda, sabían que era un Buda que valía muchísimo dinero y estaban buscando el Buda. Entonces, ¿qué hicieron? Pues no se les ocurrió otra cosa que esconderlo. Y lo escondieron en capas de barro, le fueron poniendo capas de barro de tal manera que no pareciera que era de oro. Parecía
que era pues un Buda de barro normal y corriente, lo pintaron. Entonces cuando llegaron los japoneses, pues no, o sea, los chinos no le dieron importancia, dijeron, vaya guarrería. Ese Buda se quedó así, llegaron a su momento, reapareció por lo que fuera, algo pasó que hizo que apareciera el corazoncito del Buda que era de oro, y cuando se quisieron dar cuenta dijeron, anda, y todas estas capas empezaron a quitar todas las capas de barro y apareció el Buda intacto. Y así estamos nosotros, por dentro estamos intactos. Solo necesitamos quitar las capas que nos hemos ido poniendo para protegernos del acoso exterior. Nada más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Ves? Tu tarea no es buscar el amor. Rumi es un poeta musulmán del siglo XIII. Supongo que lo habéis escuchado bastante porque lo menciona muchísimo. ¿Cómo se llama? Deepak Chopra. Yo creo que lo menciona muchísimo en todas sus cintas, en todos sus libros. Yo creo que es su poeta favorito. De ahí lo he sacado. Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar dentro de ti todas las barreras que has construido en contra de él. Busca dentro. Si nos dedicásemos a buscar dentro, encontraríamos el verdadero amor. No necesitaríamos nada del exterior. Bueno, sí, claro, tu familia y tus seres más allegados, pero tendríamos la confianza y la autoestima necesaria para poder afrontar cualquier reto, para poder afrontar esas críticas que tanto daño nos hacen. Y si queremos tener una vida nueva, pues necesitamos hábitos nuevos. Eso está más claro que el agua. Todos sabemos que un hábito son 30 días. Nosotros tenemos que ir practicando durante 30 días. Si queremos que hábito empiece a formar parte de nuestra vida, evidentemente tendremos que seguir practicando después. Pero bueno, en 30 días parece que como que la cosa ya te empieza a salir más automática. Entonces, siempre estamos con lo mismo. Las excusas. Es decir, no tengo tiempo. Yo no me puedo permitir eso. Tú fíjate si estoy atareadísimo. Y luego te pones a pensar y dices, ¿pero cuánto tiempo te va a llevar? Si es que eso no te lleva tiempo. Si es que en realidad esas cosas son cosillas, son detallitos que tienes que ir haciendo, cosas sobre las que tienes que tomar conciencia, que no te llevan tanto tiempo. Que es que lo único que tienes que hacer es ponerte a ello y ser consciente y tenerlo aquí grabado a fuego. Y poco a poco irlo haciendo durante todo el día. No requiere tiempo. Entonces, aquí los padres y los educadores en la parte de darle confianza a los niños, tenemos una responsabilidad inmensa. Porque, vale, el sistema escolar es como es. Fíjate, es un sistema escolar que creo que viene del siglo XIX. Es el sistema que se implantó cuando se quiso pasar a los campesinos a trabajar a las fábricas. Es el sistema prusiano. Es decir, vamos a crear trabajadores. Entonces, es un sistema que se dedica a aniquilar toda creatividad. Pues tú en las fábricas del siglo XIX tú no necesitabas un trabajador creativo. Si va a estar trabajando con máquinas y tienes que hacer trabajo monótono, necesito una persona sin creatividad, necesito un soldadito. Le pongo 12 horas y se ponga pim pam, y meto la tuerca en el tornillo y le doy la vuelta. Y meto la tuerca en el tornillo y le doy la vuelta. Para eso no se necesita creatividad, al revés. Yo lo que necesito es cargarme tu creatividad. Y ese sistema es el que ha llegado hasta nuestros días, pues con algunos cambios, pero no con muchos. El sistema es ese. No lo han cambiado en exceso. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, los padres. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conseguir que se puedan desaprender los miedos que tenemos? Bueno, pues es que los pasos son siempre los mismos. Porque es lo que antes decía Andrés. Que tienes que admitir, o sea, evidentemente, ya tienes que admitir que tienes miedo. Si no admites que tienes miedo, no hacemos nada. No empezamos por nada, no hacemos nada, nos sentamos en el sofá y vemos la tele. Entonces, el segundo paso es atender el miedo. Eso ya tiene su aquel, porque ya te puedes sentar en el sofá a pensar durante mucho tiempo, además decir, ¿por qué tengo este miedo? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué me está invitando? Cuando yo tengo miedo por algo, es porque algo me falla, algo necesito.
Y el miedo te está dando un qué de atención, te está diciendo, mira, que es que no podemos estar así todo el rato, tú tienes que hacer algo. Es como cuando te duele algo, es lo mismo. Cuando a ti te duele algo, no te duele porque sí, te duele porque te has dado un golpe, porque tienes un corte, porque tienes una infección. Y el dolor que te está diciendo, ¿quieres atender de una vez aquí que tienes esto hecho polvo y como no hagas algo, vamos a tener problemas? Lo del miedo es lo mismo, es decir, bueno, ¿quieres empezar a hacer algo ya, por favor? Y el tercer paso es atreverse. Claro, atreverse, hombre, tú tienes que tomar conciencia y tienes que pues tomar lo del vídeo, el pasito para atrás y decir, bueno, pues voy a por él, voy de cabeza, es que no me lo puedo pensar más, porque como lo piense más, no lo hago. Entonces ahí ya sí tienes que pues volver casi al sistema, a la amígdala y decirle, mira, ponme la adrenalina que tú quieras y vamos para allá y vamos a hacerlo y a ver cómo sale. No, es que no queda más. La única manera de hacer las cosas es haciéndolas y no darle más vueltas. ¿Ves? Tenemos 50.000 pensamientos diarios. Es un diálogo interno constante. Si encima ese diálogo interno no es positivo, es negativo, te machacas tú solo. Es que pierdes toda la confianza. Normal. ¿Cómo vamos a tener en una sociedad en la que hay tanta información, tanto bombardeo, una vida tan complicada, que viene por todos los lados y tú estás aquí diciendo, bueno, si es que no sé ni por dónde atender? Y encima, ya lo que te faltaba, tú eres parte del enemigo. Pues dice, 50.000 pensamientos diarios y muchos de ellos no son positivos. Entonces hay una técnica que se llama despertar la conciencia testigo. Esta técnica la he escuchado en una conferencia de Verónica de Andrés. No lo puse aquí, que lo debería haber puesto la foto esta, no dejes que tus miedos controlen tu vida, debería de ser el símbolo de confianza total. Es una película que ha hecho Verónica de Andrés, que todo esto viene súper bien explicado. Y la tía es buenísima, a mí me encantó, lo vi por casualidad en internet y fue uno de los motivos por los que yo estoy aquí, porque vi esa cinta varias veces, la tengo en el ordenador y de vez en cuando le vuelvo a echar un ojo. Si podéis, si tenéis tiempo, buscarlo. Se llama Confianza Total y es de Verónica de Andrés. Entonces ella mantiene que lo que tenemos que hacer es despertar la conciencia testigo. La conciencia testigo simplemente es nuestro subconsciente, le tenemos que hacer consciente, decirle, a ver, tú no puedes estar trabajando aquí a tu libre albedrío. Aquí o trabajamos en conjunto o no hacemos nada. Entonces, estos 50.000 pensamientos diarios vienen y van. Entonces yo lo que hago es que los observo, nada más, no tomo partido, no, simplemente los observo. Entonces, y sobre los pensamientos lo único que pienso es, ¿qué es lo que puedo cambiar? ¿Me sirve? ¿Me abre caminos? ¿Me hace sentir bien? Si eso es así, entonces es un pensamiento positivo. Si no es así, si es un pensamiento negativo, entonces ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que cambiar directamente, lo tengo que reemplazar. No puedo luchar contra él, porque si lucho contra él, lo que hago es que lo interiorizo. O sea, el problema, por ejemplo, de las fobias, la gente que ya lleva los miedos a los grandes extremos, es porque lucha contra esos miedos y hace lo que el miedo le pide. Una persona fóbica que tiene miedo a contaminarse, por ejemplo, ¿qué hace? Se lava las manos, se lava las manos, se lava las manos 40.000 veces. Y lo que está haciendo es seguir al miedo, está haciendo lo que el miedo quiere que haga. Si esa persona se planta y dice, no lo voy a hacer, me niego, y a partir de ahora me puedes machacar todo lo que quieras, que no lo pienso hacer. Esa fobia poco a poco se va diluyendo, ella sola, le quitas fuerza. Porque los pensamientos y los miedos les damos y les quitamos fuerza a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente cambiarlo por un pensamiento positivo, que ya tenemos que tener pensado. Nosotros deberíamos de estar pensando en algo positivo. Entonces, forma de tener pensamientos positivos, llevar un día. Si tú te dedicas durante solo 5 minutos de la noche, justo antes de acostarte, en escribir, porque escrito, una cosa es pensar, los pensamientos vienen y van, ya lo hemos dicho, pero escrito ahí queda.
Y además es como si lo pensáramos 7 veces. Si nosotros nos dedicamos solamente 5 minutitos a escribir lo que tenemos que agradecer y agradecernos. Porque el problema es que muchos de nosotros lo que hacemos es que no le damos importancia a nuestras pequeñas victorias diarias. Y muchas veces que nosotros poco a poco luchamos contra eso, pero si no lo haces consciente, no eres capaz de saber lo que está pasando. Tienes vale, que es una temporada en la que tienes que estar muy atento, tienes que estar muy metido en tu mundo. Pues a lo mejor es una temporada que tienes que ser egoísta. Que hasta si me lo pones, que yo no veo que eso sea ser egoísta, porque si tú te dedicas tiempo a ti mismo, eso a la larga va a salir al exterior y el que esté a tu lado se va a ver doblemente beneficiado. Entonces es dedicarme tiempo a mí ahora para luego poder expandirlo y dárselo al resto del mundo. Por ejemplo, Verónica, ¿qué ha hecho? Se ha dedicado a pensar sobre el miedo y todo esto, pues eso la habrá llevado su tiempo. Pero ahora tiene un mensaje importante que dar, tan importante, que nos puede dejar a nosotros aquí sentados durante 3/4 de hora o 1 hora o 5 horas escuchando lo que ella tiene que decir. Y cuando nos vayamos, nos vamos a ir con otra forma de pensar y de ver el mundo. Decir, joder, esta tía tiene razón. Madre mía, llevo 45 años, por ejemplo, en mi caso, llevo 45 años con miedo y anda, que ya lo podía ver. Anda, que si me lo dicen a mí esto con... A ver, pasa eso no. ¿Ves? Por ejemplo, a mí este hombre me encanta, Thomas Edison. Yo no sé si son 3.000, si son 10.000, porque yo cada vez que lo he visto, en un sitio ponía 3.000 y en otro sitio ponía 10.000. Pero todos sabemos que este tipo se dedicó, yo no sé el tiempo, pero muchísimo tiempo a descubrir la lámpara incandescente. Y entonces él llevaba un diario y ponía, experimento 1, hecho tal y tal y tal y tal y no funciona. Experimento 2, hecho tal y tal y tal y no funciona. Hasta, no sé, llegó al experimento 3.000, 5.000, eso, el número da igual. Hay que ser muy perseverante para hacer eso. Pero todo dependía también porque él tenía una forma distinta de hacerlo. Él pensaba que ahí está el kit de la cuestión. Él pensaba que no eran fracasos, eso para él no eran fracasos, eran pasos que tenía que dar para llegar a su meta, que era descubrir la lámpara incandescente. Si hubiera tenido que dar otros 3.000 pasos, seguramente lo hubiera hecho. Porque él sabía que iba a llegar a hacerlo, y esos eran pasos intermedios necesarios. Nuestra vida son pasos intermedios necesarios que nos han traído hasta aquí. ¿Tú crees que tu vida ha sido un fracaso? No, porque va a ser un fracaso en la vida. Cada uno habrá tenido una vida mejor o peor, pero tú eres el resultado de tu vida anterior, de tus experiencias anteriores, incluso de las peores, porque incluso de las peores experiencias seguramente que has sacado algo bueno. Fíjate, él sacó algo bueno de 3.000 fracasos y consiguió, pues fíjate, todo, porque yo creo que es el padre de la civilización moderna. Vale, entonces, el sistema escolar, volvemos al sistema escolar. Yo es que la verdad tengo una hija de 9 años y estoy muy triste, porque desde que sé todas estas cosas, a vosotros os dejan educar a los niños en casa, pero en España no, en España está prohibido educar a los niños en casa. Es más, si tú no llevas al niño al colegio, te puede venir servicios sociales y quitarlo, porque dicen que no está escolarizado. No hay un sistema libre de enseñanza, entonces tú tienes que llevar a tu hijo sí o sí al colegio. Entonces, el sistema escolar se dedica a machacar la creatividad de nuestros hijos. Entonces, yo como madre, ya desde esa perspectiva, pues yo, claro, tengo muchos encontronazos ya con los profesores, porque es que ellos lo ven de una manera. Además, yo tengo una hija que es muy creativa y yo siempre digo que Penélope Cruz, que si no lo sabéis es una española que hace poco le han dado un Oscar, se nos ha adelantado, porque es que ese Oscar era para mi hija. Yo lo tenía clarísimo, digo, tengo aquí, esto es una actriz, esto hay que potenciarlo porque tiene una creatividad increíble. Entonces, el deber de nuestro como padres es estimularlos y hacer que toda esa imaginación y toda esa curiosidad que se cargan en el colegio, en casa, les demos oportunidades para que eso pueda seguir así. Son armas que cuando sean mayores les van a ser imprescindibles, porque es que luego además las empresas cada vez son más competitivas. Y ahora, si os dais cuenta, los que ganan mucho dinero es la gente creativa.
No son los contables, que es sota, caballo y rey. No, es la gente, son los diseñadores gráficos, los pintores, los escultores, la gente que hace cosas que son únicas, que salen de aquí. Y la creatividad, igual que la imaginación, hay que machacarla, hay que desarrollarla. Y eso es desde pequeño. Desde pequeño nos dedicamos a machacarla. Pues entonces, pues cuando llegue a los 10 años a tu hijo no le queda ninguna creatividad, pero si tú le echas una mano y le ayudas a desarrollarla, pues de ahí, si consigues que mantenga la creatividad cuando sea mayor, mira este hombre mantuvo su creatividad, así le pasó, ¿qué le pasaba en el colegio? Le trataban de subnormal. Vamos, decían, este hombre es un mal profundo, por favor, llévese usted a su hijo de aquí. Yo no sé qué pinta aquí. Y luego mírale, el matemático más importante de la historia de todos los tiempos y el físico. Y es que además luego te pones a mirar su vida y es que sabía de todo. Hablaba de un montonazo de cosas. Yo, hay veces que ves citas que dices, anda, ¿y esto lo este? Oh, pues a mí no me cuadraba, a mí me cuadraba que se había dedicado a hacer sus leyes de la relatividad y andando. Sin embargo, es un tipo que también se metió en el tema del desarrollo personal, realmente por lo mal que lo pasó en el colegio, casi seguro, yo estoy casi segura. Entonces la imaginación, el problema lo tenemos nosotros ahora en los adultos, que ya nos han machacado. ¿Y cómo lo hacemos? Porque cuando ya nos han machacado tanto, ¿ahora qué hacemos? Pues eso ya es cosa nuestra, tenemos que nutrir el cerebro. Las neuronas no se mueren. Ramón y Cajal ahí metió la pata. Santiago Ramón y Cajal, sabéis que era un español que le dieron un premio Nobel en 1906 o algo así, porque fue el primero que dibujó, diseccionó y más o menos dijo lo que era una neurona. Pero él mantenía que las neuronas se morían y las neuronas no se mueren. Las neuronas lo que las hace es que pierden las conexiones entre ellas. Y entonces se quedan aisladas y ya no sirven para nada. Pero si tú alimentas tu cerebro, contra más trabajo le des al cerebro, más conexiones se crean entre las neuronas y más listos nos hacemos. Eso es así. Las neuronas no se mueren. Ahora, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Necesitamos tener sueño. Estamos en unos tiempos, pero no solamente en una crisis económica, estamos en una crisis de identidad, en una crisis de valores, es una crisis, es verdad, Olga, es una crisis total. Entonces, ya solo nos faltaba encima tener miedo. ¿Ves? Lo de la palabra crisis. La palabra que los chinos estos deben de ser listos y porque a mí me llamó muchísimo la atención, decía peligro y oportunidad, y lo ponen en dos trazos completamente distintos. Y es que es cierto, una crisis, depende de cómo tú lo tomes, por supuesto que es peligroso, porque se carga todo lo que tú has estado viviendo hasta ese momento. Pero al cargárselo, te da la oportunidad de reinventarte. Te da la oportunidad de cargarte la vaca y de montar el huerto y de poder vender y de poder salir al mundo. Te obliga a reinventarte. Y eso quizá a muchos de nosotros es lo mejor que nos podría pasar en la vida. Que llegado a un cierto momento de nuestra vida tengamos una crisis, pero de estas que te obligan a reinventarte por el completo y digas, bueno, pues ya que estoy vacío, pues ahora qué quiero ser, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Es que yo ya puedo hacer lo que me dé la gana. Pero para hacer lo que nos dé la gana, todo aquello que nosotros queremos, cualquier cosa que podamos imaginar, es decir, había un dicho por ahí que decía, si se puede imaginar, se puede hacer, algo así, ¿no? Bueno, pues necesitamos salir de la zona de confort. Hay dos posibilidades, o sales de tu zona de confort, tipo el vídeo, metes la cabeza y tiras para adelante y dices, salga el sol por antequera, o puedes empezar a trabajar en ampliar tu zona de confort. Eso ya depende de cómo cada uno lo quiera. Pero sí es verdad que cuando una persona se queda en su zona de confort, se queda en la comodidad, está muerto en vida. El que no evoluciona va para atrás. La vida va tan deprisa que no nos podemos quedar parados. Tenemos que estar siempre en constante movimiento. Y yo solo me queda animaros a que os atreváis a cambiar, aunque la mayoría de nosotros ya lo hemos hecho y nos hemos atrevido a cambiar y nos hemos atrevido a coger el toro por los cuernos y ver qué vamos a hacer de nuestra vida, pero seguramente que algo mucho mejor. Muchas gracias, chicos.